Bueno, buenas noches. Vamos a estudiar un poquito las últimas dos parashot del libro de Bamidbar. Estas dos parashot son, estamos cerrando entonces el libro de Bamidbar, que es cuando se cierra un libro hay que hacer también una fiesta. Fíjense, cayó el cierre de este libro, Shabbat, bueno, va a caer Shafat y también va a ser este Rosh Hodesh. Ok, pero vamos a ver qué nos dice esta parashá. Les digo, son dos parashot, Matot y Masei. En Israel se estaban adelantados. Y precisamente en estas dos parashot nos emparejamos tanto con Israel como los que estamos acá en la diáspora. Ok, dice aquí en la parashá Matot, dice, habla a los hijos de Israel en hebreo, Vaid Daber al Moshe el Rosh Matot, Livnei Israel lemor se. Habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esta es la palabra que ordenó el Eterno, cuando un hombre prometiere un voto al Eterno e hiciera un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra conforme a todo lo que saliere de su boca. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta parashá? No me la voy a tocar por encima. Desde esta parashá nos dice que nosotros en nuestra boca tenemos fuerza para declarar o para hacer votos. Entonces, cuando una persona, hace una promesa al Eterno y no la cumple, entonces va a tener, serias consecuencias, en lo que dijo. Ahora, nada más, un ejemplo, Jacob, cuando estaba en Bereshit, dice, Señor, si tú me libras de la mano de mi hermano y me das pan para comer y vestido para vestir, yo te prometo que te voy a dar el diezmo. Así está escrito. Entonces dice que exactamente Hashem lo libró, Dios lo libró de la mano de su hermano Esaf, y dice, y se fue, y entonces Jacob empezó a prosperar, a ganar, su ganado empezó a incrementar, muchas cosas, pero se le olvidó lo que le prometió a Hashem, se le olvidó completamente. Entonces, de ahí en adelante le empezaron a pasar muchas dificultades. Cada dificultad que le estaban mandando desde el cielo era precisamente para recordarle que lo que había prometido, dice, ¿te acuerdas? Tú habías declarado que ibas a dar el diezmo de todo lo que te iba a dar, y sin embargo se le olvidó. Entonces, por eso a un hijo se lo robaron, pensó que estaba muerto, y empezaron a pasar muchas calamidades hasta que entendió, y entonces dice, ahí es cuando ya empezó a bajar toda la situación. Por eso es que las palabras que nosotros tenemos ahí, tenemos que cuidar muy bien de todo tenemos que cuidar, mire, tenemos que cuidar de, de lo, eh, de lo que nosotros estamos diciendo, porque cuando nosotros decimos algo, atamos cosas, o las desatamos, cualquiera de las dos. Dice, no solamente hay que tener cuidado con lo que decimos, sino la manera en que lo decimos y con la intención que lo decimos. Entonces, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Ahora, no solamente eso, sino que precisamente esta parasha Matot que te dice que debes de tener cuidado con lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque la siguiente parasha, la próxima parasha que se llama el libro de Barim. Y Devarim significa palabras. Entonces, por eso nos está diciendo, debes de tener cuidado con lo que vas a hablar ahora. Hasta ahí el primer punto. Punto número dos. Estamos cerrando los cuatro libros de Bereshit, Shemot, Baikra y Bamidbar. Estamos cerrando estos cuatro libros. Ahora,
No es coincidencia, de hecho, nunca es coincidencia, sino que siempre que se lee estas dos parashot, siempre van a cerrar en los días de Ben Hametzarim, o sea, en estos días estrechos. Siempre cae. Ahora, esto también, como les decía, no tiene ninguna coincidencia, sino que todo está precisamente acomodado, porque dicen los Rabanim. Dice, siempre que se termina con esta parashá en Ben Hametzarim, es para contrarrestar las cuatro clipot, cuando se cierran estos libros, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, es para contrarrestar las cuatro clipot que están en el mundo y que afectan a todas las personas. ¿Cuáles son? Se las digo. Abón, Mashhit, Av y Gemá. ¿Y eso qué quiere decir? Te las digo. Estas cuatro clipots son pecado, destrucción, furia y enojo. O sea, por eso son estos cuatro libros. Para contrarrestar el efecto de esto en estos días de Ben Hametzarim. Entonces, es una gran ventaja poderle estar estudiando estos libros, estos parashot en los días para cerrar. Y lo repito por si alguien lo quiere apuntar, dice, es para contrarrestar el efecto de las cuatro clipot que son Abón, Mashit, Av y Gemá, que son pecado, destrucción, furia y enojo. Estos son. Entonces, es por eso que no hay ninguna coincidencia. Y vamos a cerrar con estos parashot con broche de oro para poder avanzar. ¿Ok? Ahora, eso es lo que les quería platicar de la parashá Matot. Por otra parte, vámonos a la parashá Masei. En esta parashá es donde me voy a detener un poquito más. Es una parasha muy interesante. Dice, habla precisamente de los viajes del pueblo de Israel. Pero ahora, miren, fíjense, vamos a hacer esto. Si alguien tuviera el texto en hebreo, voy a leer el primer texto y de ahí vamos a desprender muchas cosas. Dice, capítulo 33 verso 1. Maase bene Israel asher yetzu me'eretz Mizraim letzivotam beyad Moshe beAarón. Ok, ¿eso qué quiere decir? Dice, estos son los viajes de los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto por sus legiones por medio de Moshe y Aarón. Ahora, así no dice mucho, pero si nosotros le empezamos a escarbar ahí un poquito más, fíjense, las palabras Masei, Bene, Israel, las primeras cuatro palabras en hebreo, tienen unas iniciales muy interesantes. ¿Por qué? Porque dice el Zohar que esta parashá, ¿cuáles son los viajes de los hijos de Israel? Ahí adelante van a salir adelante. Pero dice, el Zohar dice, hasta que Israel no pase por... Pregunta, ¿cuántos viajes son aquí? Son 42 viajes. Y entonces empieza a citar uno por uno, pero el Zohar no se queda ahí, sino más profundo se va y dice, esos 42 viajes no significan más que otra cosa que los 42 exilios Galut que va a pasar el pueblo de Israel para que antes de que llegue Mashiach. Entonces son 42 exilios. Y entonces para muestra nos da ahí en las cuatro primeras palabras, dice Masei, Bene Israel. Dice la primera letra es Aleph. Y entonces la letra Aleph significa Edom, o sea, el exilio de Edom. En la siguiente letra, palabra es Masai, con la Mem. La Mem, la inicial de Madai. Y entonces es de donde estaba Hashverosh y todos ellos. Después viene Benei.
de Babli o Babilonia. Después, la cuarta palabra es Israel, con la Yud. ¿Y qué quiere decir la Yud? Yaván, o sea, Grecia. Entonces ahí están insinuados los cuatro grandes exilios que el pueblo de Israel tiene que pasar antes de que venga Mashiach. Entonces son los cuatro, pero realmente van a ser, son 42. Yaván, y la Yud de Israel es Yaván, Yaván, que es Grecia. Ok, pero mira, fíjense aquí un puntito más. Dice, ¿por qué nos dice, lo voy a leer en español, dice, estos son los viajes de los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto con sus legiones por medio de Moshe y Aarón, y escribió Moshe sus salidas según sus partidas. Total, dijo, hay 42 paradas, pues nada más vamos a mencionarlas, pero sin embargo ahí está diciendo, sí, fueron sus salidas, o sea, cuando salieron de un lugar. ¿Y por qué es necesario mencionar la salida? Fíjense que Dios para este tema de las estaciones del pueblo de Israel, escribió 45 versículos que hablan solamente de la salida de las estaciones del pueblo de Israel. 45 versículos. Ahora, fíjense, esto no solamente se está así de sencillo, sino que en esas 45 esos 45 versículos, ¿por qué tanto? Porque incluso en la creación, en el relato de la creación, Dios nada más escribió 30 versículos. 30 versículos en el relato de la creación. Y en la de la entrega de la Torá, escribió 15 versículos. Entonces, por qué a esto, a los viajes del pueblo de Israel, le dedicó más tinta y más versículos? Porque es muy importante. Vamos a hablar exactamente de las 42 estaciones del alma, cuando el alma baja a este mundo y tiene que pasar por 42 estaciones antes de que suba después de su llamada. ¿Ok? Ahora. Entonces dice, leo del rab Jacob Hillel, dice, cada viaje fue una orden divina de Dios, cada viaje fue una orden divina de Dios. Él mandaba decir, ¿saben qué? A través de la nube tenían que la nube se levantaba y avanzaba y era entendido que todo el pueblo de Israel tenía que levantarse y caminar. Y a veces las estaciones cuando cuando la nube se detenía, el pueblo se tenía que detener. Ahora, no estaba en manos de Moisés ni de nadie más, solamente de Borolam, del Creador. ¿Esto qué quiere decir? Que imagínense que cuando a veces las estaciones tardaban hasta varios años, unos 20 años, una estación, otras tardaban un año, 2 años, otras tardaban meses, en la nube se quedaba ahí meses, o a veces se quedaba días y a veces se quedaba hasta horas, imagínense. Entonces, las mujeres, le decían a sus maridos, oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Desempacamos o nos vamos, no, espérate? Y entonces ya cuando veían que se estaba más, se tardaba más la nube, entonces ya empezaban a desempacar, pero era de cuando la nube se movía, que partir. Tenían que partir. Entonces, ahora, fíjense aquí, les voy a comentar algo que no les va a gustar a mucha gente, no le gusta lo que voy a decir. En la semana estuvimos estudiando la destrucción del templo, porque alguna de las causas por las que se ha destruido el templo
Y entonces dice en Tratado de Berajot, hoja 3a, dice que Dios ruge y dice, ¿y por qué ruge? Dice, porque también su casa fue destruida, su casa fue destruida, no hay donde él habite ahí. Entonces, como no hay donde habite, entonces la Shejina anda en todos lados, en las sinagogas, en las casas de estudio, en las yeshivot. Entonces, pero a veces la gente pierde de la noción de todo esto y entonces empieza con algunas circunstancias de que todo está bien, todo no hay ningún problema, pero déjeme decirle que Dios no tiene casa, en este momento no tiene casa. Es por eso, es una de las causas por las que Israel se mueve constantemente. Israel está en todo el mundo. Si ustedes conocen a judíos, a Israel, pueblo de Israel, no están en un tiempo, no permanecen fijos en ningún lado, ellos se mueven constantemente. Entonces, cuando una persona quiere entrar a la comunidad judía como tal, entonces tiene que entrar precisamente al ambiente y entonces a veces hay que estar en tal lugar. ¿Cuánto? Una semana, un mes, 2 meses, y después hay que moverse, hay que ir a otro lugar. Ya vamos a otro país, a otra sinagoga, vamos, pero hay que estar moviéndose, cosa que la gente por lo regular es muy sedentaria, o en otras palabras, quiere siempre estar fija en un lugar, pero la comunidad judía no es así, está siempre en constante movimiento. Ahora, cuando Dios les decía, bueno, entonces aquí vamos a acampar un tiempo aquí. Y entonces ahí precisamente cuando ya se quedaban en ese lugar, si las personas, imagínense, si hubieran sido mexicanos los que estaban en el desierto, dice, bueno, mira, pues aquí, ¿por qué nos quedamos aquí? Seguramente por el clima, acá no llueve, aquí sí llueve, seguramente por el ambiente, seguramente porque aquí, hubieran puesto muchos pretextos, pero eso no era el punto, sino que en cada lugar donde el pueblo de Israel era precisamente para hacer una reparación que ya habían pasado en en otra vida, ya habían pasado por ese lugar y tenían que reparar precisamente algo. Entonces, ¿cuál es el significado de todo esto? Dice Rabino Jacob Hillel, dice, cada trayecto o cada movimiento, por más sencillo que parezca, dice, tendría que rectificar en sus estaciones. Ojo, nosotros decimos en todos los días hay una verajá por, por lo que a dónde vamos a ir. ¿Alguien se acuerda qué verajá es? Está en Birkota Shahar. Esa verajá, te las digo para no omitir tiempo. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, que Amehin mitzadeh gaber, que establece los pasos del hombre. En otras palabras, que ahí dicen los jajamín, esa verajá es por todas las personas que voy a conocer en este día y a dónde voy a ir. Nuestra alma todos los días sube al cielo y se recrea con lo que está diciendo Dios y aquí el cuerpo se queda con una sesentava parte del alma y por eso con eso podemos respirar. Pero ya cuando el alma ya tiene las notificaciones del día, le dice Dios al alma, bueno, a todas las almas, les dice, ¿estás de acuerdo con lo que va a pasar este día? O sea, el siguiente día. Dice, sí, estoy de acuerdo, ok, fírmame. Y entonces en el alma firma, y entonces, bueno, ok, regresa, y ya se levanta la persona, pero el alma ya sabe lo que va a pasar en el día, ya sabe con quién se va a encontrar el alma.
a dónde va a ir y con quién se va a encontrar. Por eso decimos Amejín Mitzadeh Gaber, porque en esos encuentros, precisamente tenemos puntos de reparación de nuestra alma. Por eso es que eh, Israel tenía que pasar por 42 estaciones. Ahora, eso es a nivel personal, pero realmente la persona tiene que pasar por 42 estaciones durante toda su vida. Y lo que decimos a Mejin Mitzah de Gaber es un ensayo de toda la vida. Por eso, muy importante es decir las verajot. Entonces, sigue diciendo el rabino Jacob Hillel, dice, ¿tú crees? Fíjense, aquí está muy interesante esto. Esto hay que trabajar mucho en la emuná, porque el rabino aquí dice, cuando la gente cree que la gente va a trabajar, o va a la escuela o va a visitar a un familiar, cree que es la persona la que decidió, pero no, no es así, sino que fue desde el cielo que le dijo, mira, tú mañana vas a ir a visitar a tu hermana, vas a ir a visitar a tu hermano, te vas a ir por tal ruta, vas a andar así y te va a pasar a esto Entonces, la gente cree que decide, dice, tú crees que trabajas, tú crees que vas a la escuela, tú crees que tu negocio, tú crees que vas a la sinagoga, pero dice, a Mejín Mitzá de Gaber, ya están establecidos los pasos donde vas a andar. Dice, pero en realidad es Hashem quien dirige los pasos. Dice, esto, entonces, ¿qué quiere decir? Esto es emuna, emuna. Dice, no hay que manejarlo con lógica, sino lo que hay que saber que hay alguien por encima que está manejando todo. Imagínense, bueno, cuando decimos que son cosas agradables, pues no, no hay problema. Pero cuando decimos, ¿sabes que me voy a encontrar con mi suegra? Estoy bromeando, ¿eh? Estoy bromeando. Dice, pero cuando me voy a encontrar con el jefe que no me cae bien, entonces, pero también eso, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer reparaciones. Ahora. Entonces vamos a ver, ahora sí, estos son los 42 viajes, estos son los 42 viajes del pueblo de Israel. Entonces dice el Zohar que estos son los 42 viajes del alma que llega a este mundo, tiene que pasar por 42 estaciones y entonces cuando pasa por esas 42 estaciones tiene que elevarse. En otras ocasiones he estado comentando esto, no es muy bonito, pero lo tengo que comentar. Eh, 42. ¿De dónde surge ese número 42? No, 42 estaciones. Pero fíjense, aquí hay un punto, que, que cuando nosotros nosotros tenemos mucha fuerza en nuestra boca. Cuando tú rezas, cuando tú estudias Torah, y dice el rabino, el Jajam, quema las pestañas, te rompe los dientes, quemas las pestañas estudiando Torah y te rompe los dientes, en tefilá, dice, tú estás adquiriendo una fuerza increíble. Después, cuando tú empiezas a decir cosas más elevadas, la fuerza de las personas que te escuchan va a penetrar en la gente cada vez más fuerte. Y entonces ya no hay situaciones de conflicto, sino que todo porque la persona empieza a tener cuidado y a usar su boca para lo que fue creado. Ahora, ¿eso por qué? Porque la Torah escrita empieza con la palabra Bereshit y la inicial es Bet. Y la palabra y el Talmud, que es la Torah oral, empieza con el Tratado de Berajot y con la palabra Mai Matai, con la Mem. Entonces, si juntamos la Bet, vale 2 con la Mem de Bat Batai, nos da 42. Cuando nosotros leemos ahí en el Shema y hablarás de ellas, ¿de qué se está hablando? De la Torah escrita y de la Torah oral. Hablarás de ellas. Y la primer letra de cada una de ellas es Bet y Mem, 42.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, esas 42 es la fuerza de la creación con la que Dios hizo el mundo. Por eso les digo que hay que tener, cuando nosotros empezamos a entender todos esos conceptos, cuando tú empiezas a utilizar tu boca cada vez más, entonces, wow, no cualquier palabra que digas va a ser ahí mencionada. Uy. Ok, tengo 10 minutos. Un punto más, también el árabe Coag tiene, tiene 42 palabras. eh, y cuando una persona, hombre, judío muere, hay que decir el Anabecuaj. De hecho, cuando se sale del lugar hasta donde va a ser sepultado, tiene que hacer unos 7 paradas, y en cada parada se tiene que decir Anabecuaj Gedulán Yemene Hatatit Serurá. Segunda parada, Kabel Rinodame Meja Gabeno Tajano Norá. Tercera parada, y así hasta terminar el Anahuac. ¿Por qué? Porque está haciendo mención de las 42 estaciones que tuvo en su vida y entonces se está diciendo, y cuando llega uno a la puerta del panteón, uno tiene que decir Baruch Shem Kavod Malchut Olam Bayit, porque dice, bendito es tu reino, Señor, por siempre. Entonces todo está controlado desde el cielo. Ahora, entonces, ¿a qué nos lleva? Que cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, cuando dice ahí, y salió de dónde, de Ramsés, y llegó a Sucot, y después de Ramsés y llegó a Sucot, ahí empieza a decir todos los viajes. Pero fíjense, algo muy interesante es de que el pueblo de Israel, cuando, cuando salió bueno, el pueblo de Israel, durante toda su estancia en el desierto, solamente cometió 11 pecados. 11 pecados. Imagínense, el pueblo de Israel. Sí, decía el Jajam Surikatán, dice, imagínense a esta generación, dice, no, 11 pecados en los 40 años. Dice, no, Jajam, esta generación dice en 8 minutos los hace. Dice, pero los pecados que se cometían fueron durante los 2 primeros años de la salida de Egipto y los 2 últimos, antes de que iban a entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿esto qué nos está enseñando? Nos está enseñando que cuando hay una transición de un lugar a otro, entonces hay inestabilidad. Por eso es que el pueblo de Israel se tambaleó y cometió pecados. Y precisamente después, en los últimos 2 años, digamos en el año 38, sí, 38 y 39, e igual porque estaba a punto de entrar a la tierra que Dios le había prometido, y entonces también empezaron a tambalearse. Entonces quiere decir que cuando hay cambios, la gente es muy sensible precisamente a los cambios. Imagínense. Por ejemplo, cuando alguien que le nace un hijo, toda la vida ha sido hijo y ahora va a ser papá, va a ser mamá. Y empieza precisamente, empiezan los cambios y pensó el matrimonio joven que iba a llevarse la vida fácil, pero no es así, sino que ahora hay un tercer ser que está demandando muchas cosas, atención, calor, comida y muchas cosas. Y dice, bueno, pero es que nadie me enseñó a hacer y empieza la vida a tambalearse. O por ejemplo, la persona cuando son buenos estudiantes durante toda su etapa estudiantil, pero después ya van a entrar a trabajar
Y dices, ¿dónde está el buen estudiante? O sea, el cambio de etapas es donde empieza ahí a la gente a tambalearse. Por ejemplo, cuando son novios, la vida es muy bonita, somos novios, nos llevamos muy bien, pero ya cuando llega la vida en pareja, dicen, no, esto ya no es tan bonito como antes. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que en todas las etapas que nosotros tenemos que pasar para, en esta vida, nos van a llegar situaciones que nos van a mover. Pero la importancia de esto es de que quién tiene el control, quién está manejando las cosas. Las cosas, ¿quién las está manejando? Las está manejando Boreolam. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer los ajustes necesarios para poder seguir avanzando a la siguiente etapa. Ahora, si nosotros hiciéramos la cuenta, 42 estaciones, ¿en qué etapa estamos en cada uno de nosotros? Los están aquí conectados, están presentes, en qué estación estamos? Y a lo mejor, por eso es que la duración de las etapas a veces eran de un día, de semanas, meses, años, a 20 años, imagina una duración. ¿En qué etapa estás? Dice, por eso es que cuando nosotros nos movemos cada vez más en cuestión de las misbot, entonces es casi default que vamos a avanzar a la siguiente etapa. Esto ya es de parte mía, ustedes no saben todo lo que, lo que he estado, eh, lo voy a decir tal cual, padeciendo, porque antes, muy bien todo la Torah, pero cuando ya entras a Shabbat, me llegaba la ansiedad porque yo siempre soy muy hiperactivo, pero resulta que en Shabbat tienes que estar pasivo y entonces yo a mí me empezaba a dar ansiedad. Entonces, tenemos que entender que todas las etapas son diferentes y tenemos que pasar por ellas. Termino con este ejemplo. eh, Cuando Josué, Yoshua, este, él fue a pelear, pero le faltaba tiempo para ganarle a los contrarios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que le dijo a Dios, Josué le dijo a Dios, oye, ¿me puedes hacer detener el sol ahí, en Gabaón? Y entonces, o bueno, si nosotros somos lógicos, le hubiéramos dicho hubiera dicho Dios, dice, bueno, mejor te ayudo a vencer a los enemigos y en vez de detener el sol. Pero no, ¿por qué Dios accedió a ese pedido de detener el sol? Porque le dio a entender que cada batalla, solamente Dios no la puede pasar por ti. Nosotros tenemos que enfrentar nuestras batallas, necesitamos enfrentar nuestros conflictos y para eso Dios nos va a ayudar, pero tenemos que ser nosotros quien atravesemos por ahí. Por eso es que Dios le ayudó a Josué deteniendo el sol. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, entonces Dios nos va a apoyar, pero nadie va a pasar nuestras batallas, nuestros conflictos, si no somos nosotros mismos. Y cuando nosotros conocemos que Dios está de nuestra parte, entonces vamos a ganar precisamente como Josué. ¿Ok? Bueno, este, voy a tener aquí la grabación y ahorita continuamos.